Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es, hoy recibimos tu bondad, somos tu pueblo, recibimos con gozo este Shabbat. Amén, amados hermanos, somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Amén, amén. Estamos muy gozosos de saber que nuestro Abacadosh nos reúne un Shabbat más para compartir su maravillosa Torah. Amados hermanos, el día de hoy nos toca la lectura de la porción número 22, que se llama Vayekhel, y Vayekhel significa e hizo que se reunieran, o también se traduce como reunió. Amén. Entonces los invitamos, amados hermanos, a que puedan ponerse cómodos, estar a la mano con su material de estudio, y comenzamos esta hermosa porción. En las últimas parashot, Terumá y Tetzaveh, y la primera parte de la porción Kitizá de la semana pasada, Elohim instruyó a Moshe con respecto a la fabricación del Mishkan, del tabernáculo, de la morada, del templo, ¿verdad? Además le dijo que fabrique vasijas y las vestiduras sacerdotales. La lectura de esta semana: el esplendor de Adonai llenó el templo, amados hermanos, después de que se completó la obra de la construcción. Vayekhel registra la implementación real de las instrucciones de Elohim sobre cómo construir el templo, el Mishkan, Amén, que se habló anteriormente en la parashá Terumá. De hecho, Vayekhel se repite casi palabra por palabra en Terumá, con un cambio notable. Las instrucciones en Terumá, que fueron precedidas por las palabras y harán, ahora se escriben con y se hicieron. Amén. Hermanos, la porción de esta semana nos narra cómo Moshe convocó al pueblo. Casi siempre que se usa esta palabra, convocar, se hace por un motivo muy importante, ¿verdad? La raíz de esta palabra, convocar, en hebreo se dice kahal, la cual puede traducirse como congregación, como asamblea, como la llamamos hoy. Moshe convoca al pueblo para darles dos anuncios muy importantes. Primero, les recalca el Shabbat, el día de reposo, que es hoy, ¿cierto? El Eterno quiere asegurarse que, sin importar que se embarquen en la construcción del Mishkan, del tabernáculo, lo cual es un servicio a Él, deben de tener su día de reposo. Amén. Cada semana. Esto nos enseña que podemos estar haciendo un gran trabajo para Dios, pero si no nos detenemos y buscamos fortalecer nuestra relación, nuestra intimidad con Él, de nada sirve. Así es, hermanos. Y lo segundo era decirle al pueblo que el Eterno, nuestro Abacadosh, Elohim, busca su participación para la construcción del Mishkan, no solo con su mano de obra, sino también con los recursos que Él ha puesto en sus manos. Entonces, es realmente un pedido muy hermoso de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y es porque Él es el dueño de todo. Es decir, hermanos, todo le pertenece, pero aún así se toma la amabilidad, la molestia de pedirle a su pueblo que ofrende de corazón para los materiales del tabernáculo. Esto también, hermanos, nos revela una enseñanza, que nosotros solo somos simples administradores de lo que Él nos ha confiado. Amén. Y nunca debemos sentirnos dueños de nada material, ¿verdad?, que tengamos en nuestras manos. Así es. Pero regresemos a la construcción del tabernáculo. Amén. Y veamos una hermosa comparación que han hecho los sabios de bendita memoria de Israel en este sentido. El objetivo del Mishkan, hermanos, era que Elohim residiera entre su pueblo. Tal como dice el versículo en Shemot, Éxodo 25:8, dice: harán un santuario para mí, y yo residiré entre ellos. Amén. Baruch Cada Hashem. detalle del Mishkan nos enseña cómo construirnos a nosotros mismos, hermanos, para convertirnos en la clase de persona que puede tener una relación significativa, íntima, ¿verdad?, con Elohim. Y de esta forma
hacer que la presencia de Hashem, de nuestro Abacadosh, se manifieste en el mundo. Amén. El rabino Dessler explica que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob personificaron 3 motivaciones esenciales implantadas en el ADN espiritual de todo hijo de Elohim. Asimismo, cada uno de estos rasgos está simbolizado por uno de los utensilios principales del Mishkan. Amén. Hermanos, cada persona tiene una motivación dominante para identificar lo que nos motiva, ¿verdad?, en nuestro servicio personal a nuestro Abacadosh, a Yahweh. También es una puerta valiosa para entender lo que motiva a los demás, cómo contagiamos, cómo motivamos, ¿verdad?, a los demás. Entonces, estos 3 rasgos son la verdad, en hebreo emet, la fortaleza interior, que en hebreo se dice gevurah, y la misericordia, la preocupación por los demás, que en hebreo sería Gesed. Ahora, estos 3 rasgos también están reflejados en la Mishnah del Pirkei Avot, que declara: el mundo se sostiene sobre 3 cosas: Torah, Abodá, que es servicio, Gemilut, Hasadim, actos de bondad. Amén. Estas 3 cosas son esenciales para crear un mundo estable. Si falta una de ellas, el mundo colapsa. Una de las cosas que más me gusta de todo esto es que al hacer cada una de ellas, somos llamados no solo a dar un mensaje de parte de Adonai, sino que con el tiempo nos convertimos en su mensaje. Eso es verdad, amén. Ahora podemos definir brevemente cada motivación y vamos a identificar el utensilio que representa el Mishkan. Amén. Amén. Emet, verdad. Este rasgo, hermanos, es el deseo de entender la Torah. Y se enseña en el judaísmo que esta fue la característica principal de Jacob, quien estudió Torah y sobre quien dicen en su oración de Minjá de Shabbat: otorga verdad a Jacob, ¿verdad? El rasgo de buscar Torah es representado por el Adón, el arca donde estaba la primera Torah, que Elohim le dictó directamente a Moshe. Amén. Geburah, fortaleza interior, es el rasgo, es el deseo de doblegar tu ego. Amén. Y tus deseos físicos para hacer lo correcto. Este rasgo es encarnado en Isaac, quien estuvo dispuesto a ser sacrificado en el altar, a pesar de que eso aparentemente implicaba el fin del pueblo judío. El rasgo de Geburah está representado por el Mizbeach, el altar, en donde se colocaba un animal físico y se lo dedicaba por completo a una causa más elevada. Amén. Y por último tenemos Gesed, o la preocupación por los demás. Este rasgo fue personificado, hermanos amados, por Abraham Avinu, cuya tienda estaba abierta a los 4 vientos para asegurarse de recibir y albergar a todo el que transitara en su cercanía. Hermoso, ¿verdad? Este rasgo es representado por el Shulchan, es decir, la mesa donde se colocaba el Lejen Hapanim, es decir, el pan de la propiciación. ¿Amén? Si bien, hermanos, todos poseemos elementos de los 3 rasgos, cada uno tiene una motivación dominante que sirve, digamos, por decir algo, de motor para nuestros actos. Entonces, entender la motivación principal de otra persona nos da la capacidad de personalizar el mensaje para que resuene, hermanos, más en nosotros y nos afecte, ¿no? Nos cambie, dado que estamos, por así decirlo, hablando el mismo idioma con nuestro Abacadosh, estamos entendiéndolos, ¿verdad? Entonces, Amén. Con esta breve introducción, mis amados hermanos, vamos a comenzar la lectura de esta hermosa porción de la Torah, para lo cual nos vamos a ir directamente a las Escrituras y vamos a empezar a leer esta hermosa porción de la palabra. Baruch Hashem. Bien, entonces tenemos ahí, ven ustedes en las pantallas, ya la porción, el de número 22, Vayahel, y ahí está la base bíblica. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 35. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos:
Estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día Kadosh, un día santo para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Amén. Hermanos, esta es la tercera vez en este libro, Sefer en el idioma hebreo, que es reafirmado el mandamiento del Shabbat, lo cual muestra nuevamente su gran importancia. Según este y otros pasuks, otros pasajes de las Escrituras, quebrantar el Shabbat es un pecado, ¿verdad? Y como pecado, su consecuencia es la muerte. Es por eso, mis amados hermanos, que cualquiera que quebrante este santo pacto es, por decirlo menos, merecedor de la muerte. Ahora, muchos podrán pensar, desde mi nacimiento hasta que me hice cristiano, nunca he guardado el Shabbat y no he muerto. Eso es verdad. Al convertirme al cristianismo, hermanos, a cada uno de nosotros, nadie nos enseñó, es más, nos adoctrinaron con la idea de que los mandamientos descritos en el mal llamado Antiguo Testamento fueron abolidos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, recordemos que la Escritura es una guía para nosotros, ¿verdad? Y mientras estábamos en delitos y pecados, la Escritura dice que estábamos muertos en toda la ignorancia de la verdad, del Emet, ¿verdad? Efesios 2, 1 al 5 confirma dicha muerte espiritual al nacer de nuevo. Con Juan 3, 5, entonces vemos que iniciamos un proceso de aprendizaje y madurez. Entonces, esto está muy claramente descrito en Hechos 15, del 19 al 21. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en los caminos de los Goyim que se están volviendo a Yahweh. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbats. Amén. Si revisan ustedes, en el verso 20 de este pasaje de Hechos, capítulo 15, vemos claramente un inicio con 4 responsabilidades. Pero si nos detenemos en el verso 21, también vemos cómo debe continuar el ciclo de madurez a través de las palabras de Moshe, es decir, los mandamientos, la Torah, ¿verdad? Ahora, cualquiera que no se sumerja en el entendimiento de las raíces hebreas, amados hermanos, va a continuar en esta su ignorancia. Y dicha ignorancia puede eximirlo de responsabilidad delante del Padre Eterno. Pero nunca, esto es importante, de las consecuencias espirituales por la implacabilidad de estos principios maravillosos, hermanos, ¿verdad? Porque siempre va a haber una reacción o consecuencia, independientemente del desconocimiento de estos, ¿verdad? Si reflexionamos sobre la teoría de reemplazo, que por más de 18 siglos se ha venido perfeccionando y además consolidando ha logrado, digamos, como que amputar al cristianismo y a otras doctrinas de la línea hebrea, que fue la que inicialmente los alimentó, ¿verdad? En el entendimiento de que la mayoría de las profecías nos retiran a los que depositamos la fe, la emuná en Yeshua. Hoy, hermanos, la fe representa un gran segmento de la población mundial. Desafortunadamente, tomando el mensaje como un movimiento religioso desligado de la fe judía y a su vez de dónde provienen las 12 tribus de Israel. Ahora bien, este mensaje es para los que ya les fue revelado el mandamiento y la Torá. En Romanos 7:1 dice: Hermanos, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Entonces, hermanos, vemos con esto que no es hora de perder el tiempo. El mandamiento,
la Torah, las fiestas, el Shabbat, los tzitzit, etcétera, todo lo que encontramos como instrucciones de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Son una revelación que recibimos. Entonces ya no podemos tener la excusa de los que los ignoran, como el evangelismo tradicional, o de los católicos, digamos, en todas sus líneas. Hermanos amados, ya recibimos el mandamiento y la certeza de lo que debemos obedecer. Y esto sabemos todos que no fue gratis, ¿verdad? Ahora, es resultado de una verdadera conversión en la que hemos podido recibir ese fuerte entendimiento, ¿no? Porque fuimos tocados en nuestra identidad como pueblo. Ya hemos hablado varias veces eso en otras porciones. Hoy tienen sentido muy elevado, más bien, ¿verdad? El sacrificio que hizo Yeshua, ese sacrificio expiatorio que hizo Yeshua, el cambio de ciudadanía, la inserción en el olivo natural, la bendición por la obediencia y ese documento de legalidad que nos establece como futuros poseedores de la promesa para Israel, ¿nos parecen poco? Miren cuánto camino estamos avanzando en Raíces Hebreas y aún nos falta todavía, ¿verdad? Y por otro lado, mientras Mashiach hace su segunda aparición entre nosotros, somos poseedores de la doble porción y la primogenitura de Israel, ¿amén? Como Efraín. Amén. Entonces, muerte espiritual va a venir sobre todo si no valoramos todo lo que Yeshua hizo en el madero, para que hoy estemos llenos de esas bendiciones, ¿verdad? Lo aseguramos, lo aseveramos con toda confianza, porque con esto el enemigo ha quedado al descubierto, ¿verdad? Él es un engañador desde el principio y además es el padre de todas las mentiras, ¿verdad? Y el primer engaño que salió de su boca fue: ciertamente no morirás. ¿Recuerdan eso? Está en Bereshit 3:4, cuando le dice: pero Yahweh dijo en el capítulo 2:17, morirás. Entonces el engañador ya mismo a decir, le dijo que eso no era así, ¿verdad? Ok, vamos a ir al 3. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Amén. El hecho de encender fuego, hermanos, implica trabajo, es decir, una acción, ¿verdad? Y además buscar, en aquellos tiempos, buscar la leña, encenderla. En los tiempos bíblicos no existían pues artefactos para producir fuego como tenemos hoy, ¿verdad? Implicaba un trabajo bastante engorroso. Ahora bien, la esencia del mandato de guardar el Shabbat es obviamente del quehacer y de la vida cotidiana, hermanos, y sobre todo de dedicarnos en el Shabbat íntegramente a tener intimidad con nuestro Abacadosh. Amén. Amén. Es decir, solamente al Eterno y a su obra, así como ayudar también al que está en necesidad, ¿no? Y tenemos que dejar en estos días, en este hermoso tiempo, que el Adón de Shabbat, que es Yeshua, nos instruya, ¿verdad? Porque Yeshua es el Adón del Shabbat. Y está hablando del que posee toda autoridad, es Él. Mateo 12:9 dice: porque el Ben Adán, 12:9, saliendo de ese lugar fue a la sinagoga. Amén. Entonces podemos, fíjense, estamos desplazándonos a la sinagoga a nuestro servicio de Shabbat, ¿no? Y Yeshua sanó en Shabbat, como dice Mateo 12:10. Y en Mateo 12:11-12 habla también, Yeshua les dice: si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo de Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? Lean esos 3 versículos, se los repito de nuevo. Mateo 12:8-9, Mateo 12:10 y Mateo 12:11-12. Amén. 4 y 5. Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Tomen una colecta para Adonai de entre ustedes. Cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Adonai, oro, plata y bronce. Amén. Como vimos en la porción número 19, esta ofrenda tenía un propósito especial. En este momento se estaba llevando a cabo la tarea que Yahweh le había dado a Moshe. ¿Se acuerdan? Esa tarea le dio cuando vimos el capítulo 25 de Shemot, de Éxodo. Es decir, en este pasaje, Moshe recibe la instrucción, ¿verdad?, de llevarla a cabo. Lo que nos enseña, hermanos, que no solo basta con recibir la Torah, sino que además tenemos que cumplirla. Y esto lo repetimos Shabbat a Shabbat, ¿verdad? Es obediencia, obediencia, obediencia. Entonces, de nada nos sirve, hermanos, conocerla
¿verdad? Como nos dijo Rab Shaul en Romanos 2:13, que nos dice, porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torah son los que serán justificados. Eso nos dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 2:13. Amén. Y por otro lado, Santiago, Jacob, capítulo 1, versos 22 al 25, nos dice: No se engañen ustedes, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo, porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Amén, hermanos. Estos versículos que acaba de leer la Isabelita nos hacen recordar que una emuná es sinónimo de obediencia, ¿verdad? Amén. Vamos a ir al versículo 11. Ustedes leen los anteriores. Ahora vamos a hablar 10 y 11. Entonces, que todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Adonai ha ordenado: el Mishkan con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases. Amén. Aquí entonces Moshe está haciendo una ilustración general de la obra que se llevaría a cabo. Es decir, lo hace describiendo el proyecto final. Es decir, le informa al pueblo qué es lo que se va a hacer y en qué se usaría la ofrenda que se recogería. Ahora, cuando vemos este pasaje y lo estudiamos a nivel remés, que es el segundo nivel de interpretación, nos está haciendo una descripción de la vida del servicio de Yahweh. Sí, el Mishkan, el tabernáculo, ilustra, hermanos, la vida del creyente en sus diferentes niveles de santidad, cada uno en su orden de prioridad o de grandeza. En los versículos siguientes vamos a abordar con mayor detalle esto. Sin embargo, rescatamos un punto valioso en este pasaje, es la proyección de los líderes. ¿Ves? Vemos a un Moshe con mucho detalle y con muchos argumentos, también preocupado por cada detalle del diseño, dando a entender, ¿verdad?, la importancia y la grandeza de lo que se le había confiado, y en ese mismo orden de prioridades y excelencia lo da a sus seguidores. Ahora, hermanos, la labor de un líder, de un ministro de Yahweh, es ser celoso de los diseños de Elohim, no buscando establecer su criterio personal, sino más bien tratando de impregnar a los demás de los deseos justamente de las instrucciones de nuestro Abba Kadosh. Este tipo de líder o de ministro logra alcanzar el lugar especial en el corazón del Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo, y de esto hay una muestra especial, ¿verdad?, que está descrito en Hebreos 11. Léanlo ustedes. 12. El arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla. Bien. Entonces acá ya se descubren los elementos del lugar santísimo, ¿verdad? Lo que nos muestra que este lugar es el hecho de que es precisamente aquí donde se va a manifestar la presencia de Yahweh. Entonces es acá, digamos, donde está el nivel más alto de espiritualidad, de santidad, en la que vivimos una experiencia con Yahweh, pero de una manera directa. Y de verdad, hermanos, nada se compara con este nivel, porque es el momento de conocerlo y de experimentar su poder, obrando en y a través de nosotros, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez eso? Es donde nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural. Este nivel de espiritualidad no se logra de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, no es microondas. Es un proceso, hermanos, de desarrollo intelectual, de tiempo y sobre todo de perseverancia, de constancia. De esta manera se va a mostrar realmente el fruto del Ruach, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, a través de nuestras vidas. Y lo podemos ver esto también en las Escrituras. En Isaías 11:2, miren lo que nos dice. Y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Amén. espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, como los 7 brazos de la menorá. Amén. Proverbios 9:10. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Hechos 1:8 dice: Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Bien, le voy a dar algunos versículos para que los lean ustedes. Gálatas 5:22-23, Gálatas 6:9, Apocalipsis 14:12 y Mateo 5:19. Amén, Baruch Hashem. Bien, vamos a leer del Adonai. 13 al 15. Y dice: La mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas y el aceite para la luz, Amén. el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada del Mishkan. Amén. Hermanos, este es el lugar santo, es decir, el nivel intermedio de santidad. De este pudiéramos decir que se trata del área de servicio, tanto a Yahweh como a los demás. Es la esfera de comunidad y de pueblo de quien somos parte, hermanos, y a donde pertenecemos, es decir, a nuestra congregación, a nuestra Kehilá, a nuestra familia, Mishpajá. A este lugar santo solo ingresaban los levitas, o llamados Kohanim en hebreo. Y antes de ingresar debían pasar por un lavacro y lavar sus manos y sus pies. Entonces, a manera simbólica de una tevilá, de una inmersión, ¿verdad? Conectamos es lo que estamos diciendo con la escritura, y vamos a ver cómo esto es alegórico a una verdadera conversión, ¿verdad? Pero primero veremos la apariencia del lavacro, que es como un espejo. En Shemot 38:8 dice: hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces, esto, hermano, nos enseña que no solo es necesario lavarnos ritualmente, sino también reflexionar, nos invita a mirarnos interiormente y a reflexionar de nuestras vidas, ¿verdad? En cómo estamos caminando y cuáles son nuestras obras de nuestros pies y de nuestras manos. Primera de Pedro 3:21 dice: El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Hashem, por medio de la resurrección de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces, cuando conectamos este ingreso al lugar santo, vemos alegóricamente nuestra conversión. Sin esta conversión no hay ingreso a dicho lugar de intimidad con el Eterno y mucho menos al lugar santísimo. Acá los invito a que lean Romanos 12:1 para reforzar, ¿no?, lo que estamos explicando en este punto. Juan 3:5, Hechos 2:38. Amén. Y Primera de Corintios 6:11. Y también podrían leer Primera de Pedro 2:9, que es donde nos habla que somos un pueblo escogido, sacerdote, Kohanim del rey y una nación Kadosh, algo hermoso. 16. El altar para las ofrendas de ascensión con sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando acá del atrio, que representa el acercamiento a Yahweh a través de un sacrificio en ese altar de bronce. Entonces acá es donde vemos el comienzo, o sea, donde comienza más bien el caminar con Yahweh y a conocerlo por medio de su Torah. Esta es la puerta, hermanos, estrecha por donde se entra a un camino angosto que lleva a la vida, pero sin embargo, en donde comienza la senda de los justos, ¿verdad? De la cual la Escritura nos habla hermosamente en Proverbios 4:18, cuando nos dice: pero el sendero de rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en este altar de bronce se efectúa el primer sacrificio de nuestras vidas. Es, hermanos, el momento de la decisión personal de salir del mundo y del fuego de la concupiscencia, o sea, del pecado, que nos destruye, para ponernos voluntariamente sobre el altar
que purifica en fuego, ¿no? Nos purifica para tener una vida eterna. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al 35:27. Estamos en la segunda aliyah. Los ancianos trajeron las piedras esmeralda y las piedras para montarlas para el efod y el pectoral. Amén. Este versículo nos enseña, hermanos, que el hecho de ser líderes no nos exonera del compromiso, que debemos tener con la obra. Es más, el ocupar cargos de liderazgo nos compromete más que los que no tienen autoridad. Hay una palabra ancianos, en otras traducciones se dice capitanes o jefes. Tiene su traducción en hebreo, se dice nasi. Está en el Strong 5387, que significa que es uno que es exaltado, es un jefe, es un juez, es un principal, puede ser un príncipe, puede ser un rey también. Amén. Amén. 35:28. Las especies, el aceite para la luz, para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Entonces estos líderes también trajeron lo necesario para el aceite de la unción. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña que es responsabilidad de los líderes proveer lo necesario para llevar al pueblo a un nivel superior de unción. El hecho de haber sido promovido a un nivel superior de autoridad en ningún caso debería ser motivo de enseñorearse, ¿verdad? Sino mayor humildad, porque estás llamado a servir y además de ser bendición para los demás. Yeshua nos habló algo hermoso en Mateo 20, 25, 28. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre todos ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Pueden complementar esta lectura con Efesios 4, 11 y 12, donde habla de que Yeshua dio en las congregaciones unos apóstoles, pastores, profetas, etcétera, ¿no? Bien, 30 al 33. Aliyah 3. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el Ruach de Elohim, con sabiduría, Amén, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Hasta el 33 leeremos. Él es maestro de diseño en oro, plata, bronce, Amén, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Qué belleza. Entonces, acá podemos ver al menos dos cosas, hermanos. Primero, que Yahweh es quien escoge quién le va a servir y además en qué. Esto nos alerta a no tomar, hermanos, la obra de nuestro abacados a la ligera. Cuando alguien es escogido por los hombres, no solo que es algo que no está no es del agrado de nuestro Padre, sino que su obra, su proceder, sus actividades no van a perdurar y siempre van a tener el temor de que alguien lo va a sustituir. Pero por otro lado, si es elegido por el Altísimo, todo lo que haga va a prosperar y no va a tener temor de que nadie lo desplace. Daniel 2.21 nos dice algo bien interesante hablando de Elohim. Dice: Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Amén. Amén. Y por otro lado, para hacer la obra de Yahweh, incluso lo más pequeño y aparentemente insignificante, es necesario que estemos llenos del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. La vida del creyente, hermanos, va a ir hacia la madurez mientras más nos vamos relacionando con nuestro abacados, pero en medio de la congregación. Todo aquel que siente en lo profundo de su ser que fue llamado a servir en alguna área del ministerio, solo tiene que perseverar en su obra, hermanos,
pues en el tiempo de Yahweh se va a establecer con toda claridad, ¿verdad? El propósito de nuestro Abacadosh y con ellos todos los dones que son requeridos para que Él pueda servir de una manera que a Dios le agrade, nuestro Abacadosh le agrade. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a ir al capítulo 36, verso 1. Betzalel, junto con todos los artesanos a quienes Adonai había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Bien, ahora en este versículo entendemos que además de lo ya expuesto anteriormente, es Yahweh quien capacita y prepara a los que le van a servir. Como alguien alguna vez dijo, Yahweh no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos, ¿verdad? Amén. La Escritura posee un sinnúmero de biografías que, de manera que digamos como que académica, por decir alguna cosa, busca dejar constancia de múltiples protagonistas, ¿verdad? Con las tareas que nuestro Abacadosh les impuso para cumplir la tarea que le fue asignada. Y así, con el propósito de dar a conocer el nombre Kadosh a nuestro Padre Santo, ¿verdad? Amén. Pueden leer acá Romanos 10, del 13 al 15. Vamos a irnos hasta el versículo 13. Ya, bien, estamos en la cuarta lía. Bien, aquí estamos hablando de otros ornamentos. El versículo 13. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el Mishkan formó una sola unidad. Un ejad, ¿verdad? Ahora, bien, en este versículo, ¿qué vemos? Independientemente, vemos que eran piezas individuales, por separado, se usaron broches, ¿verdad? Gracias a estos broches, que eran de oro, todas las partes dice que se unieron formando así una sola pieza, es decir, una unidad. Unidad en hebreo sabemos que se dice ejad, ¿verdad? Está en el Strong 259. Y ejad quiere decir unido, común, primero, una sola cosa, un todo, ser único, uno, ¿no? Una sola vez. Entonces es algo hermoso porque esto nos enseña que a pesar de que somos muchos con diferentes características, somos uno en Yeshua, ¿verdad? Rab Shaul nos dice en Romanos 12, 4 y 5, dice, porque como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y cuyos miembros todos nos pertenecemos unos a otros. Amén. Amén. Vamos al versículo 20. Estamos en la lía número 5. Estamos leyendo, hermanos, como saben, todos los Shabbats. Leemos los versículos más relevantes de la porción, entendiendo que ustedes ya han leído, van a leer íntegramente todos los versículos que corresponden, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos de esa forma. Versículo 20. Hizo las tablas verticales para el Mishkan de madera de acacia. La madera, hermanos, es símbolo, de la humanidad. El hecho de estos tablones estar dispuestos de forma vertical, es decir, derechos, nos habla de firmeza y rectitud. Cuando estudiamos la palabra a nivel remes, el segundo nivel de interpretación de la Torah, entendemos dos cosas, mis hermanos. La primera, que es una garantía. Es decir, que mientras estemos en rectitud en la presencia de nuestro Abacadosh, vamos a estar firmes por su fidelidad. Salmos 37, 23 y 24 nos dice, Yahweh dirige correctamente los pasos del hombre y él se deleita en su camino. Cuando él cae, no será arruinado, porque Yahweh lo sostiene de la mano. Qué hermoso, ¿no? Amén. Amén. Y por otro lado, es una exhortación. Es decir, así como Yahweh promete sostenernos, nosotros también debemos mantenernos en rectitud y firmeza en sus caminos. Hebreos 10:23 nos dice, retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 37 y hablo del mobiliario del Mishkan. Léalo íntegramente. Vamos a irnos al versículo 17.
la línea número 6. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base, ástil, taza, circuito de hojas y flores exteriores eran una sola unidad. Hermanos, la menorá es un maravilloso instrumento. Y vemos acá que fue hecho a mano, es decir, labrado a martillo, como dice la escritura, ¿no? Para hacerlo se necesitaba gran destreza y atención, mucha atención con los detalles, ¿verdad? De igual manera, mis amados hermanos, debe ser nuestro servicio a Yahweh, dando mucha atención a los detalles para así lograr la excelencia en todo lo que hacemos para la obra, ¿verdad? Si vas a hacer un mujer, hazlo con excelencia. Si eres un maestro, pon mucho esfuerzo en enseñar bien la palabra, en transmitir la palabra a nuestros hermanos, ¿verdad? Si eres pastor, sé un pastor, ¿verdad? Sabemos que el Eterno es un Elohim de orden, ¿verdad? Y todo el esplendor de sus detalles marca en nuestra mente el principio del compromiso, pero un compromiso con excelencia, porque estamos haciendo un trabajo para Él, ¿verdad? Entonces debe ser de excelencia. Hebreos 12, 28 a 29 dice: por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Yahweh. Fíjense esto, con reverencia y temor, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. Amén. Amén. Vamos a irnos al capítulo 38, vamos a leer el verso 8. Y este es el último versículo, si es que no me equivoco. Vamos a leer. Hizo 8. también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a hacer tefilá a la puerta del Mishkan temporal. Bien, este versículo de Pasuk en hebreo hace referencia al que se comentó anteriormente en la primera aliyá que habíamos leído, ¿verdad? En el momento que hablamos acerca del nacimiento para presentarnos en completa pureza a nuestro abacadosh. Este elemento también se conoce como lavacro, ¿no? Podemos ver que se mantenía en el mismo lugar para ejecutar la purificación de los sacerdotes, de los kohanim, siempre antes de ingresar al lugar santo. Hoy, hermanos, lamentablemente estas doctrinas poseen una serie de conceptos que los mantiene alejados de las herramientas que Yahweh diseñó para nuestra constante purificación, es decir, la inmersión, la tevilá, ¿no? Que todos hemos conocido como bautismo. Notamos de forma general que tanto el catolicismo como el cristianismo evangélico lo adoptaron de una forma, digamos, como singular, y lo hicieron doctrina, no por la precaria interpretación de un versículo particularmente, ¿no? Que está en Efesios 4:5, que dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo. Entonces ahí vemos dos errores. El primer error es que no debemos hacer doctrina de un solo versículo, ¿verdad? Y segundo error es que no tuvieron en cuenta la pluralidad que muestra Hebreos 6:2, porque hay habla de la doctrina de bautismos en plural. Ahora, ¿qué es la tevilá? ¿O qué significa esta forma de enseñanza? Vendría a ser el ritual mandatorio de purificación que por excelencia todo judío guarda y practica permanentemente, cotidianamente, de manera especial antes de cada moedín, festividades de Yahweh. Esto para presentarse en pureza, fruto del acto de purificación ejecutado por la obediencia a la orden, la cual trae grandes beneficios a todos los que lo practicamos. Por ejemplo, el eunuco, después de recibir la explicación del rollo del profeta Isaías, de boca de Sheilach, Felipe, recuerdan, el emisario Felipe, automáticamente, ¿qué pidió? Pidió la inmersión. Y en el siguiente pasaje notamos cómo discípulos de Yeshua que creyeron en él, por la enseñanza de Yohanan el inmersor, dice, vuelven todos en grupo para sumergirse, ¿verdad? Amén. Hechos 19:4-5 dice: Shaul dijo, Yohanan practicó inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de él, este es Yeshua. Entonces, al oír esto, fueron sumergidos
en el nombre de Yeshua. O sea, no, ese dice el original, ¿verdad? Amén. Y leemos en la Biblia católica y cristiana que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como no es así, ¿verdad? Amén. Entonces ya Baruch estamos Hashem. prontos a Pesaj, debemos prepararnos para tener una gloriosa inmersión. Amén. Amén. Baruch Amados Hashem hermanos. Adonai. Sí, hermanos amados, bueno, con este versículo habríamos concluido la lectura de esta hermosa porción de esta semana número 22. Le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos ha permitido estar juntos el día de hoy, un Shabbat más, y pidiéndole que esté en su misericordia, en su amor y en su voluntad, sobre todo, volvernos a reunir el siguiente Shabbat. A esta misma hora, por este mismo canal, en esta misma subcongregación, Encuentro con Yeshua. Que la bendición del Padre esta semana recaiga sobre todos ustedes. Nada, le agradecemos por todo lo que hemos pasado la semana que ha acabado y por todas las bendiciones y momentos de prueba también que podemos tener la semana que hoy comienza, porque todo está en su perfecta voluntad. Amén. Así es, Abacadosh, Yahweh bendito y misericordioso, queremos suplicarte, implorarte que bendigas a tu pueblo, Señor, que tengas misericordia de todos los desastres que están ocurriendo en el mundo y especialmente en Bolivia. Padre Santo, libéranos de estas cosas de la naturaleza que están sucediendo. Protégenos, queremos caminar siempre con tu favor. Amén. Amén, hermanos. Será entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite. En tanto, Shavuot Tov con nosotros. Shavuot Tov. Amén.